Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su programa Momento Deportivo, su mejor momento. Junto con Franklin Fernández voy a conversar con un viejo amigo, lo conocí jovencito, Antonio Francisco Peña Padilla, nacido el 4 de junio de 1957 en Castañuelas, República Dominicana, conocido mundialmente como Tony Peña, en Palo Verde. En Palo Verde, sí. Un poquito más hacia adentro, sí, donde jugábamos un gran béisbol, un play con unos bambú por allá atrás, yo la pasaba por allá arriba, exactamente, volando. Quiere decir que con Tony hay muchas cosas que conversar. Manager del año. Primero hay que comenzar diciendo, Frankie, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Saludos, don Héctor. Un saludo especial para Tony y todos los que nos sintonizan a esta hora. Feliz de tener un invitado de tanto abolengo, beisbolístico y como ser humano también. Bienvenido, usted Tony. Como liniero también conocer a Franklin, a Tony joven, ¿verdad? No solo que lo conocí joven, sino que lo admiré, mi héroe, un enfermo aguilucho, y este señor que cargaba las águilas en sus hombros, ¿cómo no lo voy a admirar? Mis nervios denotan eso. Nunca pensé tener a un señor como Tony Peña para yo entrevistarlo. Muchas gracias, Tony. Pero tú sabes que Tony no fue firmado como receptor. No. Sí, pero tú jugabas, eras jardinero. Jugó unos partidos como jardinero. Mira lo que sucede. Bienvenido, Tony, a Momento Deportivo. Buenas tardes o buen día. Buenas tardes. Sí. Fíjate, es un placer estar aquí después de tantos años que nosotros no compartíamos. Como tú dijiste antes, pues nosotros éramos una mancuerna, andábamos para arriba y para abajo. Franklin, te doy las gracias también y gracias por la invitación. Y disfruten de esto que no pasa por mucho rato, porque yo siempre estoy alejado de las redes sociales y de todo. O sea que vamos para adelante. Hablemos un poco primero, Tony, de qué haces ahora que no está en béisbol. Conozco que tiene la empresa Peñatial de venta de aguas, pero que sobre todo está dedicado a la agricultura. Cuéntame algo de la agricultura, cómo está ubicado, dónde está, qué haces, qué cosecha, qué cría. Antes de responderte, yo no firmé como outfield, firmé como receptor. Lo que pasa es que yo tenía 158 libras, sí, y tenían temor de que yo me lastimara y no jugaba. Yo era el receptor número 10. En eso la rookie tenía un roster expandido, que no se contaba la cantidad de peloteros. Yo era el receptor número 10. Y mi primer juego que yo jugué, lo jugué en el outfield. Luego jugué una semana prestado a los Bravos de Atlanta, que Pedro González necesitaba un jugador. Y él me dijo a mí, ¿tú jugaste ese? Sí. Y le dijo a los Piratas que me prestaran por una semana. O sea, en la rookie me subieron el mismo año, pero yo no jugué mucho en la receptoría. Creo que los juegos que jugué fueron 1, 3 o 4 juegos. Yo decía eso porque era cosa que tú me contabas antes. No, había una postalita de Grandes Ligas de Top que dice que yo firmé como offense, pero no, yo firmé como receptor. Y ahora mismo, pues, ya uno tiene que vivir la otra vida. Nosotros, los jugadores de béisbol, no tenemos la oportunidad de jugar, de vivir la otra vida. Yo estuve involucrado en béisbol por 43 años y yo creo que era tiempo de yo vivir la otra vida. Cuando digo la otra vida, es que si tú no te desligas de lo que tú estás acostumbrado a hacer, entonces tú comienzas a hacer algo nuevo, que para mí no es nuevo, porque crecí en el campo, crecí en la agricultura y ahora me dedico a atender lo que papá Dios me ha prestado. O sea,
Nosotros tenemos el tiempo y Dios nos ha prestado el ganado, nos ha prestado siembra, y eso estoy haciendo en la empresa de agua, en los play, que hay unos niños que tienen una secuela en los play, y abueleando. Así es. Podríamos decir entonces, Tony, que este es un retiro oficial del béisbol ya como dirigente y este tipo de cosas. Fíjate, creo que sí, pero lo que pasa es que cuando tú pierdes esa burbujita que te hace así en el corazón, cuando tú comienzas a hablar de béisbol y tú quieres, y ves un juego, te quieres tirar al juego, pues tú tienes que echar para atrás. La palabra retiro es muy difícil de aceptar. Yo la he podido aceptar porque me mantengo ocupado, pero mi vida ha sido de béisbol. O sea, siempre hay un paréntesis. Siempre hay un paréntesis cuando tú dices me retiro de lo que tú amas, de lo que te da la pasión. La profesión que sea, sí, eso es así. Y hay situaciones porque Tony ha estado prácticamente en retiro hace mucho, pero si lo necesita, como lo ha necesitado en oportunidad de las Águilas, se uniforma. Sin querer, pero queriendo, como decía, ¿verdad? El Chavo. Y es algo que uno lleva adentro y hay que estar ahí. ¿Te das cuenta? Sí, porque fíjate esto, y escúchame que te interrumpa. Lo que sucede es que el equipo de las Águilas, pues, fue un equipo familiar, que se convirtió en familia. Por eso cuando ellos hicieron en el Estadio Cibao este año, que dijeron la leyenda, que trajeron toda la leyenda de las Águilas, yo les dije que era la última vez que podía decir leyenda. ¿Por qué? Porque ya eso terminó. Sí. Entró la agencia libre, ya con la agencia libre pues ya el sentimentalismo se pierde. Entonces, en esta vida moderna. Exactamente. En esta vida moderna. Tony militó con los Piratas, Cardenales, Medias Rojas, Indios, Medias Blancas y Astros. También fue dirigente del equipo de los Reales de Kansas City, donde ganó el manager del año 2003. ¿Fue? Sí. 2003. Quiere decir que una carrera luego fue a los Yankees de Nueva York varios años, donde estuvo al lado de el dirigente Girardi, también fue coach de primera base. Yo lo veía de la gradería, me llamaba, pero yo nunca quise bajar para allá, porque ya yo me estaba alejando de los peloteros. La vida del trabajo con los peloteros es muy delicada, uno hace muchos amigos, otros no son tan amigos, y con los periodistas que no respetan a la carrera del pelotero, siempre han tenido problemas. Yo, gracias a Dios, mientras estuve en terreno nunca tuve problemas, porque yo he respetado a las personas, sean lo que sean, toda la vida. Estamos ante una carrera lindísima, sus hijos TJ y Francisco, que es el nombre de Tony, también jugadores, muchachos decentes, extraordinarios, muchachos de cuna, ¿usted da cuenta? Unos de ellos, TJ, compañeros de organización junto con Miguelito, mi hijo Miguel García, con los Reales de Kansas City, tanto tiempo juntos, y entonces nosotros hemos sido como una familia. Vi nacer esos niños, los cargaba pequeños, quiere decir que uno siente eso. Tony, vamos a conversar de esas organizaciones que tú estuviste como pelotero, Piratas, Cardenales, Medias Rojas, Medias Blancas, los Astros de Houston. ¿Cuál es la que más lleva adentro? De todas esas organizaciones, los Piratas del Piso. Claro. Los Piratas del Piso me firmaron cuando yo era un adolescente. Ahí me hice hombre. Ahí tuve mis mejores años de béisbol ofensivamente. ¿Hubo una temporada de 300? Sí. O sea,
de la temporada que jugué con los Piratas del Piso, yo creo que unos 4 o 5 años, no estoy seguro, estuve entre los mejores 10 bateadores de la Liga Nacional. Sí. Luego llegó a San Luis y me da un bolazo en el dedo pulgar a la mano izquierda, y eso fue, ya tú sabes, ahí perdí yo mi ritmo de bateo. Después de eso yo no pude ser el mismo bateador, porque nunca, la única vez en 18 años que fui a una lista de incapacitados fue ese año. Y yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que Dios me brindó esa carrera tan hermosa que tuve, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en mi tierra. Y como yo digo, yo dije, yo voy a gozar este juego hasta que me quite el uniforme. Y por eso jugaba aquí. Jugaba aquí por el agradecimiento de un señor, el agradecimiento al equipo de las Águilas, porque me mantuvieron cuando no era nadie, y el señor Tito Hernández, que en paz descanse. Pues, cuando vieron un ruquicito, Héctor, ese señor me llamaba a su tienda, y novato, pase por allá. Y cuando yo pasaba por allá, el señor Tito Hernández tenía allí una cajita con arroz, habichuela, aceite y toda esa cosa. Tenga, para que se la lleve a su mamá. Y eso nunca se me va a olvidar. Y yo dije, tengo una responsabilidad con la fanaticada, tengo una responsabilidad con el señor Tito Hernández y una responsabilidad con las Águilas. Era un y caballero. después con la fanaticada de las Águilas Cibaeñas. Qué coincidencia que Tony fue el primer pelotero de la patria y nos hace esa anécdota. Nosotros entrevistamos también al segundo pelotero de la patria, Miguel Tejada, y nos hizo exactamente esa misma historia del señor Tito Hernández, que iba al sur y no dejaba de llevarle un racimo de plátano, algo le llevaba. Y su eterno agradecimiento a Águilas Cibaeñas también por Tito Hernández. Tony, yo quisiera, en ese sentido que usted mencionaba de la lesión y eso, preguntarle, ¿qué entiende usted que sucede con los peloteros de hoy en día, que son tan frágiles? Uno veía esos peloteros de su época, usted que echaba 162 partidos en Grandes Ligas y venía aquí y jugaba la temporada completa y su cuerpo siempre respondía. ¿Qué sucede con estos jugadores de hoy en día que son tan frágiles a las lesiones? Bueno, esa es una pregunta, y una tremenda pregunta, porque yo mismo no te la puedo contestar. Yo te puedo contestar si tú hablas de Tony Peña o tú hablas de mis hijos, porque yo sé lo que están haciendo todos los días. O sea, es muy difícil yo contestarte. Una de las cosas que a mí me ayudó fue que yo jugué todos los años en la República Dominicana, pero yo trabajaba. En ese entonces no había tanta pesa, yo lo que hacía era que corría. Yo corría, iba a la Pucamaima y corría, ya tú sabes, hasta 8 y 9 vueltas a la Puca. Pero de verdad no sé. Acuérdate que antes no había tanto químico también en la comida. Una cheche. ¿Cuál fue el mejor momento de Tony Peña en su carrera en las Grandes Ligas? El mejor en el terreno de juego como jugador, y el mejor, el segundo, fue cuando ganaste el manager del año, ¿verdad? Bueno, yo creo que en 1983 fue una tremenda temporada que yo estuve con los Piratas del Piso. Claro, hay momentos inolvidables en mi carrera. Y gracias a Dios, Dios me hizo un ganador. Porque fue lo que me propuse. Fue lo que yo me propuse. Donde quiera que yo iba, yo quería dejar mis huellas. Y eso hice. O sea, hay momentos que nadie te lo puede quitar. Por ejemplo, hay un momento en mi carrera que fue un playoff en Cleveland, que yo di un home run para ganar en un playoff el primer juego. Ese momento nunca se me va a borrar de mi mente y nadie me lo puede quitar. Luego de manager del año. O sea que si tú buscas... También esa primera llamada
para subirlo a Grandes Ligas, me imagino que es un momento inolvidable. No, eso no se olvida. Eso no se olvida. Son momentos que son muy difíciles de tu olvidar. Sí, así Y hay muchos. Hay muchos. Sí. Los guantes de oro, que Manny del año. Mira, yo he sido una persona bendecida de La Dios. asistencia a los juegos de estrella. ¿Sí? Yo he sido un hombre bendecido de Dios. Tony, hablando de guantes de oro, usted ganó 3 guantes de oro consecutivos en Pittsburgh. Es decir, 1981, 82 y 83. Hace una pausa y luego en el 91, ya con los Medias Rojas de Boston, vuelve a ganar un guante de oro. ¿Qué significó eso para usted? Esa reconvalidación de tener un guante de oro nuevamente después de esa pausa. Mira, el guante de oro, pues, los guantes de oro son un premio muy difícil, porque ya tú sabes cuántos receptores, son 30 receptores regulares. La pausa, pues, surgió Benito Santiago, y la disputa estaba entre Benito Santiago y yo. Luego voy a Boston y me convierto en el segundo receptor. El primero fue Bob Boone, que ganó guante de oro en ambas ligas. Y yo fui el segundo en ganar guante de oro. Pues para mí eso fue un premio extraordinario también. Cuando fuimos al Clásico Mundial de Béisbol, recorrimos por todas partes, yo tenía una duda que yo decía, pero es que no puede ser posible ganar un torneo, Wandy Rodríguez sin quitarle mérito a nadie, Edison Borges, Samuel de Duna y Ángel Castro, en ese ambiente. ¿Qué tú hiciste para motivar y tener ese lanzador? Aunque había un buen relevo, ¿verdad? Encabezado por Fernando Roni, que cerró 9 partidos, pero ese picheo abridor ante un clásico mundial no era de lo mejor que había. No era un equipo de superestrella, pero era el mejor equipo. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que yo no creo en nombre, yo creo en hombre. La mitad del equipo del Clásico Mundial de 2013 eran jugadores de Liga Menor. Creo que habían como 10 jugadores. Fernando Rondo, Octavio Dotel, Santiago Casillas, Kelvin Herrera, Pedro Estrot, Alfredo Simón, José Vera, Lorenzo Barceló, la estrella de las Águilas Ibaeñas, además de Juan Cedeño y Atahualpa Severino, que eran los zurdos. Esos eran los lanzadores. Esos eran los lanzadores. Pero Carlos Santana y Francisco, los receptores. Francisco, que estaba creo que en clase A o AA, Sí. Eury Pérez, Sí. Leury García, Edwin Encarnación, Robinson Cano, José Reyes, Alex Ramírez, Miguel Tejada, Eddie Iván y Leury. Hay una anécdota. Los jardineros, Nelson Cruz, Nanita, Alejandro de Asa, Moisés Sierra y Eury Pérez. O sea, un equipo ligado así, yo decía, pero que no puede ser. Mira, en el Clásico Mundial de 2013, antes del Clásico, todo el mundo se montó en la guagua. Pero a la hora de comenzar, una semana antes de comenzar el Clásico, se apiaron muchos de esa guagua. Y Moisés Saló, que era el gerente general. Inclusive Alex Rodríguez. No, Alex no estaba. Moisés Saló, Vino a práctica. No, Moisés Saló era gerente. Ajá. Entonces fue en el anterior. En el 2013. Entonces sí. cuando Moisés dice, mira, fulano no va. Y dice, ok, búscate a Francisco Peña como receptor, búscate Nanita, búscate a Moisés Sierra, Leury, Eury, y nos llevamos los muchachos que estaban disponibles, que habían jugado la pelota de invierno. Los lanzadores, pues nos llevamos a Castro, llevamos a Barceló, Cedeño, de Duno, que tuvo una buena temporada. Sí, de Duno. Y lanzó el mejor partido. Me falta alguien, Atahualpa Severino. Entonces, nada. ¿Qué pudimos hacer? Que
hubo una gran química en el equipo. Hubo una gran química y cuando yo me paré, hablaron todo el mundo, después yo me paré y lo único que le dije fue, muchachos, déjenme decirles por qué yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque me eligió Dios a representar los 11 millones de habitantes que tiene mi país. Y yo le pregunté a cada uno de esos jugadores el por qué estaban ahí. Hubieron historias dentro de ese clubhouse que los muchachos estaban hablando. Para decirte esto, que nosotros en meeting, la reunión apenas iba a durar como unos 20 minutos. Y nosotros duramos 1 hora y 15 minutos hablando cada pelotero. Pero yo quería escuchar lo que cada uno de ellos, por qué estaban ahí. Hubieron muchos. Recuerdo cuando habló Dotel, cuando habló José Vera, que José Vera dijo, papi, tú estás en el cielo y yo te prometí que algún día yo iba a representar mi país, con lágrimas en los ojos. Cuando terminamos la reunión, yo le dije a Moisés, ganamos el clásico. Y me dijo, ¿cómo así? Dice, esta reunión, ganamos el clásico. Y salí con un muchacho para afuera, donde gozamos. Nosotros nos gozamos uno con otro. No había ninguna guerrilla, porque yo les dije a ellos que todos iban a jugar. Pero hay una anécdota, Tony, es interesante. Y solamente una mente brillante como usted podía tomar una decisión como la que voy a narrar. Lo escuché hacerla usted mismo. Y fue la situación de que usted tenía 3 campos cortos. Hanley Ramírez, José Reyes y Miguel Tejada. 4. Eric Aybar también. Pero Eric Aybar quizás ya tenía menor rango que ellos 3. Y quizás el tema estaba en ellos 3. Y usted, al parecer, le dijo, le dijo, decidan ustedes cuál va a jugar sobre todo. Nárrenos eso, por favor. Mira, cuando llegamos a los 2 días de entrenamiento, no tenemos tercera base. Tenemos 4 shortstop. Entonces, yo recuerdo que le dije a Denio González que póngame un saco de bola en el home plate. Y me dijo, ¿qué va a hacer usted? Dice, déjeme ver quién puede jugar tercera. Yo sé que tenemos un tercera base, que es Miguel, porque Miguel ya había jugado tercera. Sí. Entonces yo puse los 4 shortstop y lo puse en tercera. Y yo comencé a dar el rol a los 4. Yo fui sacando y ahí mismo fue el punto definitivo. Entonces pues yo le dije, mire, alguien tiene que jugar tercera para yo poderlo jugar a ustedes todos los días. Perdón, escúchenme que me emociono. Para yo jugarlo a ustedes todos los días, Hanley, tú tienes que jugar tercera y te dejas jugar tercera. Un día juega tú y otro día juega este. Para yo jugarte a ustedes 2 aquí, que un día tú Reyes y un día Eric. Sí, y decidan. Decidan pues, Hanley era shortstop y nosotros lo entendíamos, estaba con los Dodgers y era shortstop regular. Sí. Pues, entonces, Y buen bateador. Yo hablé con Hanley y después Hanley viene donde mí, viejo, tú me jugaste tercero. Y eso fueron las cosas que pasaron dentro de ese equipo, que no había superioridad de nadie, no era que yo era mejor, que tú eras mejor, que esto, no. Una de mis preguntas era esa, que qué de especial tenía ese grupo, cuando todos sabemos que a nivel de nombre no fue el mejor equipo que se conformó. ¿Qué de especial tenía ese equipo para haber terminado invicto, Tony? Pero ya usted lo ha respondido. Esa motivación. Sí, ya usted lo respondió. Y la primera motivación fue la mía. Sí. La mía. Porque de verdad, yo fui al clásico con una motivación que ya tú sabes. Y esa motivación que yo tenía, esa certeza que yo tenía, esa corazonada que yo tenía, yo pude pasárselo a cada uno de mis muchachos. Y ahí no fue que nosotros no tomamos romo, que no. Nosotros, pero cuando tomamos, lo tomamos juntos.
en un lobby de un hotel, todos reunidos. Llegaba la hora, acotarnos. Sí, yo llegué a participar de eso porque tú tenías un amuleto ahí, mi hijo, que tú siempre lo alabas. Y nosotros practicábamos todos los días. Todos los días nosotros practicábamos a las 9 de la mañana. Pero los muchachos que estaban jugando todos los días, quédate tú, quédate, bájese de la guagua, váyanse a contar. Pero me cumplieron, porque yo le cumplí. El señor es suyo, Tony, eso es inevitable para dirigir selecciones así. Hablemos ahora del béisbol dominicano, don Héctor. Tony... Ahora te voy a hacer una pregunta a ti. Ahora yo soy el entrevistador. Ustedes dijeron que tenían, cuando comenzamos, 4 abridores, que no eran del nombre. No tenían nombre. Pero eran nombres. Y tenían un corazón. El de más jerarquía era el zurdo. Wandy Rodríguez. Y Borges, que estaba en su apogeo. Estaba ahí también. Sí. ¿Me entiendes? Y yo te voy a decir una cosa. El primer juego, cuando llovió, Borges era el que estaba abriendo contra Venezuela. Y después de 45 minutos que Borges calentó, ese fue un problema. que calentó, Borges me dijo, viejo, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo le dije, no, yo no voy a ser responsable de tu carrera. Porque son 45 minutos que tú tienes sin tirarse. Y te voy a poner a mandar a bailar con el brazo frío. Yo no te voy a lastimar. Y ahí fue que entré con Castro. Sí. Lo seguí con Barceló. Lo seguí. Y gracias a Dios con... Dos guerreros. Sí, sin duda alguna. O sea que, por eso te he preguntado a ti, ¿por qué me interrogan como una interrogación? Porque con la integración de Deduno, Borges, Wandy y los abridores que tenían. Pero Deduno, háblame de Deduno. ¿Cuál fue el lanzador? ¿Cuál fue el lanzador de ese grupo que pichó los juegos más difíciles? Samuel Deduno, sin duda alguna. Sí. ¿A quién se enfrentó? Sí, Yo creo que el equipo más flojo que se enfrentó fue a España. Enfrentó a Estados Unidos. Es decir, que definitivamente que sí, que Samuel Deduno fue el lanzador. Creo que el MVP fue Robinson Cano en ese clásico mundial, pero Samuel Deduno también lo merecía, entiendo yo. En el próximo clásico mundial que tú dirigiste, en el último partido que perdimos de Estados Unidos en San Diego, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama el flaco que estaba lanzando, que ya llevaba Santana. ¿Tú le diste a un hombre de más o pensaba que todavía podía continuar cuando Stanton le dio el jonrón? Nosotros estábamos con dificultad en el picheo ya en esos partidos. No, pero fíjate, cuando tiene un lanzador y el clásico mundial va por lanzamientos, ya en una tercera ronda, pues ya él puede subir el lanzamiento. O sea, no fue que no me pasó por mi mente, pero Santana es uno de los mejores lanzadores que tenían. Y era un lanzador que siempre estaba alrededor de la zona. O sea, el lanzador no se juzga por la velocidad, sino la pichibilidad que tiene ese lanzador. Sí, ¿dónde anda? Sí. Ubicado. Y era buen matchup también, Irving Santana con buenos lanzamientos rompientes, enfrentando un derecho que tenía debilidades contra ese tipo de lanzamientos. Yo no tuve ninguna duda en dejar. Pensé y dije, más o menos, pero después yo dije, no, voy a morir con él. Y son cosas de dirigente. Y consiguió una bola en el centro de la... Pero ese es el juego. Además, el partido no se perdió con ese cuadrangular, porque luego vino el capitán y dio un batazo y fue objeto de una atrapada con su compañero de equipo de los Orioles. Andrew Jones. Y ahí fue que el partido habló. Oye, se murió el play
porque había algo muy positivo en ese partido. El play estaba lleno de fanáticos mexicanos y estaban en contra de Estados Unidos, entonces inclusive vociferando cosas de los Estados Unidos que yo decía, ¿y cómo viven aquí? ¿Tú te das cuenta? Y el play murió cuando es atrapada. Sí. Pero fíjate, yo como te dije antes, gracias a Dios que Dios me puso a mí en puntos ganadores. Dirigí dos clásicos, perdimos un juego en los dos clásicos. En los OS. O sea que yo orgulloso de cada uno de mis muchachos, porque te voy a decir una cosa, el 17 pues hubo una integración increíble, hubo una integración grande también de los jugadores. Yo estaba sentado muy cerca del dugout del equipo dominicano y una persona que también jugó béisbol, no fuimos profesionales, pero receptores de muchos años, me comentó, ¿qué tú crees? Se lo debe llevar, digo, eso que ellos dos están haciendo, tú y William Castro, es hablando eso ahora. Pero al muchacho yo lo veo bien, ¿por qué sacarlo? No, yo no puedo. Cuando me pasó, William y yo hablamos. Yo dije, pero está bien, William. Y sí, está bien. O sea, a veces, en el béisbol, el manager pierde. Siempre. Siempre. Sí. Los jugadores son los que ganan. Sí. Y no significa que tomen una decisión. Sí. Oye, yo nunca, como dirigente, yo nunca he tomado una mala decisión. Escucha bien, Tony Peña nunca ha tomado una mala decisión. ¿Por qué dice eso? Porque en el momento es mi mejor decisión. La que tú crees que es la que va a beneficiarte. Que tú digas, o fulano, o todo el mundo diga, se equivocó, que esto y que lo otro. No. Esa es mi decisión. Yo nunca he criticado dirigentes, pero no critico yo a ya lo dejaron. Mi decisión. O sea, esa es una de las cosas que mucha gente dice, comienza a criticar dirigentes. No. El que ha estado ahí abajo en los terrenos, pues difícilmente critica dirigentes y cosas. Hablando del clásico mundial que inicia dentro de unos días, República Dominicana tiene una gran nómina extraordinaria. No me gusta de la nómina que nosotros nos vamos con 15 lanzadores y solamente 3 son zurdos. Sí, pienso que la estructuración, y si existen los zurdos, aunque no fueran grandes ligas, debió haber sido un poquito más. Pero bueno, son técnicos, son personas que saben de eso, versados, ¿verdad?, del béisbol, pero no me gusta esa parte. ¿Qué ha visto del roster? ¿Cómo tú ves esa estructuración del equipo dominicano que ya arranca en el clásico dentro de 2 días? Si tú me enseñas el roster, yo te puedo hablar, porque yo estoy totalmente... Yo tengo por aquí el roster. Ahora te voy a contestar lo de los zurdos. Por la cantidad. Lo de los zurdos. Acuérdate que el béisbol, el formato ha cambiado. Y un dirigente, aunque hay muchos lanzadores de zurdo de relevo, pero ya no, porque ahora es demasiado sándwich. Tú quieres un sándwich, te pones una hoja de pan arriba, te pones jamón aquí y otro pan abajo. Entonces, normalmente cuando tú traes un lanzador zurdo, se enfrenta ese zurdo, pues la regla dice que tiene que enfrentarse 3 bateadores. Que picharle a 3. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, ahí hay algo que tal vez... Lo evaluaron de esa manera. Tal vez. No sé porque no estoy involucrado en eso. Ahora mismo, un zurdo, ya como te ves, un buen zurdo, no importa que se enfrente un zurdo y un derecho. Un derecho, no importa que se enfrente igual. Eso es lo que yo he pensado siempre del béisbol. O sea que yo creo que Albert, que es una persona que ya tiene un gran conocimiento, un gran jugador de béisbol, yo sé que Albert para dirigir el escogido, antes de retirarse estaba preparando a ver qué quería hacer.
O sea, seguramente Albert Pujol viene dirigiendo hace mucho, siendo jugador. Porque cuando él estuvo escogido, pues él mostró un talento extraordinario. Y solamente ha dirigido un solo año en béisbol. O sea que él tiene la idea de cómo va a usar esos lanzadores. ¿Tú me entiendes? O sea que cada quien tiene su forma de cómo dirigir. Pero a mí me hubiera gustado por lo menos uno más. Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elber Alvarado, Brian Bello, Huáscar Barazobán, Ser Antonio Domingo, Camilo Dobar, Carlos Esteves, Wandy Peralta zurdo, Christopher Sánchez zurdo, Denis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Edwin Uceta y Adler Uribe. El Uceta ya no está. No está Uceta, Sí, no. sí. Con ese grupo de lanzadores, vamos a jugar 4 innings como el abridor. Y nos vamos con el bullpen. Tony Peña, 4 innings, 5 innings. Para eso está ese bullpen, para eso están esos brazos. Esos brazos fuertes. Esos brazos que están ahí. Por eso, por el bullpen que tiene la República Dominicana, por eso yo elijo la República ¿Qué tú Dominicana auguras con ese relevo? ganar. Lo que te estoy diciendo. Cuando yo veo que tú me mientas esos brazos que hay, por eso yo me inclino por la República Dominicana, no por Estados Unidos, no por Japón. Austin Wells, de los Yankees, tú lo conociste en ligas menores, batea a la zurda, y Agustín Ramírez, capitaleño, tremendo bateador, ¿verdad? Derecho. Es un infielder con Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Gerardo Pedón, Carlos Santana, imagínate. Ahí hay de todo, para todos, ¿verdad? Tenemos un equipo. Tenemos Y un el gran mejor equipo. outfield también del clásico, el de República Dominicana, Juan Soto, Julio Rodríguez y Fernando Tati Jr., yo no creo que haya ningún combinado que pueda reunir tres o o Ray tres Cruz. estrellas. Tú sabes, no le voy a quitar nada a ninguna de esas cosas, pero en cuanto a los outfield se refiere, yo creo que los outfield de Venezuela y Dominicana tienen los dos mejores outfield que hay en el terreno. Sí, sí. Porque Venezuela tiene 3 hombres atrás también que son extraordinarios outfield. Sí, sí. Y los de nosotros son clase número 1 todos. O sea que este clásico va a ser un clásico Interesante. diferente a todos los clásicos. Y peligroso. ¿Por qué? Porque nadie habla de México. México tiene un equipazo. Y Colombia, por eso te dije peligroso, No, los muchachos. pero lo que pasa, Italia, todo el mundo va a hablar de Italia, que Italia no tiene equipo, que esto y que el otro. Señores, oye, todos esos jugadores que tienen raíces italianas van a jugar con Italia. O sea que Sí, jugadores del Va. béisbol organizado. va a haber un clásico interesante Sí, este año. sí. Tony, en la carrera de Juan Soto, un jardinero que ni siquiera llega a promedio en lo defensivo, ahora se ha tomado la decisión en los Metropolitanos de Nueva York de llevarlo a jugar al jardín de la izquierda. ¿Tú crees que esa es una buena decisión, que puede ser más cómodo para él el jardín de la izquierda que el de la derecha? Bueno, yo creo que jugó los nacionales del FIL, creo yo. Finalista del guante de oro en esa posición. En la Liga Nacional. Sí, jugó. Yo creo que no es nada nuevo para Soto. Ahora, Soto tiene una mentalidad muy fuerte. Es positivo el muchacho. Él no tiene... prácticamente yo viendo a Soto, cuando Soto está jugando, él no tiene if quiere decir quizá. Él no tiene no. Es un pelotero que yo creo que no acepta esas dos palabras. Porque es una persona muy positiva. Es una persona muy positiva. Sí. Y él sabe que es mejor. Tan positivo que ha dicho que le va a pelear el MVP a ¿Tú me Otani. entiendes? Por él sabe. dijo. O sea Sí, que claro. es muy difícil tú encontrar
un atleta con ese positivismo que tiene ese muchachito. Tony, no podemos dejar pasar por alto algunos matices del béisbol de Lidón. 2 MVP, único jugador con 3 años consecutivos de 40 o más remolcadas, su primer año novato del año en MVP, son cosas que solo un iluminado por la gracia divina puede hacerlo. Pero hay un momento especial que yo no quisiera dejar pasar por alto, y es 1997, séptimo juego de la final, Tigres de Licey Águilas Cibaeñas, juego empatado en la última entrada, bases llenas, y le toca el turno a Tony Peña, que sería su último turno, dicho sea de paso. Tony Peña intenta sacarse por un bateador emergente, sus jugadores le piden que sea él, y viene a enfrentar nada más y nada menos que al mejor cerrador de ese momento, José Mesa. ¿Qué pasó por la cabeza de Tony y cómo estaban esos nervios en ese home play? Mira, yo nunca he sentido nervios cuando estoy jugando. Nunca lo sentí. Mucho menos cuando estaba dirigiendo. Era mi último año, que ya había anunciado mi retiro, y yo ando buscando al gatito, al gato Martínez, Félix Martínez, para que bateara por mí. Y Michael Frank, Guillermo García, eran 2 de mis líderes, me empujan y me dicen y comienzan a vocearme todo. No, vaya usted a batear. Y yo me sentí como un niño. Eso sí. Y salí a batear. Yo me acuerdo que cuando yo iba de camino, yo dije, el primer picheo recta, segundo picheo recta, tercer picheo recta. Y tú eres un acechador de ese picheo. Porque era que yo le hubiese quechado a José Mesa en Cleveland. Claro. Y si José me hubiese tirado otro slider como el segundo picheo, que lo hizo lucir mal en ese segundo picheo. Me había hecho pues lo único que yo tengo en mi mente es que me va a tirar él. Y la subió, inclusive. Sí, y son momentos. Dicen que Dios escoge los grandes turnos para los grandes jugadores. Y así fue. Y coge los grandes turnos. Sí, claro. Si vamos y tú haces un historial de lo que Tony Peña hizo en su carrera, tú te puedes dar cuenta que hay más años. Bueno, que más. Hay muchas cosas, hay muchas cosas extraordinarias que yo vivo orgulloso de mi Dios, que me dio la energía, me dio la fuerza, te protegió. Tuve una protección de Dios grandísima y fue una carrera lindísima. Yo no creo que nadie en béisbol ha logrado todo lo que Dios hizo que lograra todo. Una arenga finalmente a ese equipo, a ese grupo que está preparado para salir a batallar en el Clásico Mundial de Béisbol. Como dirigente, como amigo, como veterano del béisbol, ¿qué tú le puedes decir? Porque te van a ver y te van a escuchar en este programa. Lo que le puedo decir es que acuérdense que ustedes no están jugando para ustedes. Ustedes van a jugar para un país que va a estar detrás de un televisor mirando cada juego. Poner el ego a un lado, hacer lo que tenemos que hacer. Somos República Dominicana y ese nombre pesa. ¿Por qué? Porque nosotros somos la fábrica de los peloteros. Entonces,
Vamos a gozar. Gocen el juego. Nadie es mejor que nosotros. Nadie es mejor que nosotros. Y tenemos que creer eso, que nosotros somos mejores. Y buscar la forma. Hay algunos días que no estamos bien. Acuérdense que son series cortas. Y en cualquier juego, en cualquier cruce, nosotros podemos estar eliminados. Positivo, vamos a jugar el juego, gócenlo muchachos, gócenlo. Que Papá Dios está con nosotros. Y yo creo que ya terminamos. Y lo único que les puedo decir que grandes bendiciones para el equipo dominicano. Pujol, tú sabes lo que tienes que hacer. Tony Peña, un grande entre los grandes, Franklin Fernández y Héctor García estuvimos con ustedes. Tengan todos feliz resto del día.